Señores congresistas, el motivo de mi presencia el día de hoy en esta comisión es para sustentar, para fundamentar el proyecto de ley que regula el Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? Ha habido una experiencia en los hechos, una experiencia fáctica en el funcionamiento del Consejo de Estado a lo largo de los últimos quinquenios. Es cierto que en los dos últimos gobiernos las sesiones del Consejo de Estado han sido mucho más frecuentes, más recurrentes, probablemente por el carácter contingente tanto del gobierno del señor Vizcarra como el del propio doctor Sagasti, quien convocó al Consejo de Estado hasta en 11 oportunidades. El Consejo de Estado es un espacio de coordinación, no es otro órgano, preservando la autonomía de los poderes del Estado, de los organismos constitucionalmente autónomos. Estos organismos se reúnen, concurren en este espacio para materializar el deber de cooperación, para preservar la garantía de la buena administración pública, para materializar la eficiencia del Estado, a la que está obligado el Estado. Déjeme, por favor, que me detenga unos instantes en estos conceptos, porque se dicen rápido, pero son muy importantes. Cuando hablamos de la administración pública, hablamos de un valor constitucional que aterriza en el día a día del ciudadano, porque en realidad quienes hemos tenido ocasión de estar por distintos lugares del país y con distintas personas, podemos saber claramente que el ciudadano no está en los grandes debates políticos. En esos debates que fatigan los espacios públicos a los funcionarios en determinados foros o instancias, en esos debates, en esas preocupaciones, no está el ciudadano. Al ciudadano le preocupa la salud, la educación, el transporte, su trabajo, la seguridad ciudadana. Es allí, en esos espacios, en la concreción de esos derechos, de esos servicios públicos, donde el ciudadano siente que el sistema constitucional, la democracia, le es funcional, le es útil, porque materializa los derechos, porque concreta los servicios públicos. Entonces, el Consejo de Estado es ese espacio donde, aun cuando cada institución preserve sus competencias, reserve sus funciones, permite que entre estos organismos colaboren y materialicen esos derechos. Por eso nosotros hemos señalado que esta es una instancia de gobernabilidad. Permite la gobernabilidad, permite la eficiencia y permite la preservación de la buena marcha de la administración pública. Creo que para muchos, para la gran mayoría, es evidente que hay un deterioro de la función pública, que hay un deterioro en el acceso a la función pública, que hay un deterioro en la gestión pública. Y eso hace que el ciudadano se distancie, haya un desapego, cuando no un rechazo, a la propia administración pública. Y ahí entra en crisis la representatividad. Por eso esta instancia es fundamental. Quiero decirles que no se está creando ningún órgano, se está generando simplemente un espacio de coordinación que en realidad no debería ni siquiera necesitarse una norma, porque en cualquier institución privada sería inaudito que en una gran corporación, por ejemplo, las direcciones, las gerencias, no coordinen entre sí, no articulen sus esfuerzos, no optimicen sus empeños. Eso sería absolutamente inaudito. Sin embargo, por una visión equivocada, las instituciones estatales funcionan como compartimentos estancos, sin articular esfuerzos, duplicando esfuerzos y a veces incluso compitiendo entre sí malhadadamente, porque bueno fuera la competencia que esté enderezada a optimizar, pero a veces arrebatándose competencias, al punto tal que
a veces se tienen que iniciar demandas competenciales por menoscabo o de cualquier otra naturaleza. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estamos presentando esta iniciativa legislativa. Hemos dicho también que en otra ocasión, pero hoy quiero subrayarlo, que para nosotros el tema, la eficiencia del Estado es una cuestión casi existencial para la función pública. Y en este punto yo me pregunto, ¿hemos sido eficientes en el Estado en la gestión de la pandemia? Solo lo digo a título de ejemplo para que se evidencie la importancia del Consejo de Estado. Con más de 200.000 muertos, con una tasa, una de las mayores tasas a nivel mundial de población contagiada y población fallecida de aquella población que se contagió. Tuvimos capacidad, y les puedo decir con experiencia, porque hemos estado en las reuniones con los ministros y ministras de Salud en su momento, en el propio Consejo de Estado, hemos sido capaces de construir información para saber cuál era la demanda de oxígeno, la capacidad para coberturar la demanda de oxígeno. Me pregunto, ¿somos capaces en este momento para dar esa respuesta? ¿En este momento para una tercera ola? Déjenme que les diga que la institución que construyó la información no fue el Ministerio de Salud, no fue el sistema de salud, fue la Defensoría del Pueblo. No siendo una competencia directa, tuvimos que hacer el mapa del oxígeno, que nos permitía saber en qué parte del país, cuál era la demanda, cuál era por horas o días, cuánto de oxígeno nos quedaba. Fuimos incapaces de construir información para poder saber cuál era nuestra cobertura de oxígeno. Esa fue nuestra realidad. Si ustedes recuerdan las declaraciones del expresidente Vizcarra, él hablaba de muchas cifras a lo largo de las sesiones que hacía cotidianamente y ofreció ahí están los números, más de 3.000 camas. No hemos llegado a las 3.000 camas. Y no les estoy diciendo 3.000 camas para el 2021, sino en el 2020. Y entonces, llegados, como digo, a este punto, hemos hecho un balance de eso, no solamente de eso, sino de otras situaciones, como por ejemplo, de la educación en plena pandemia. Hemos hecho un balance. Las sociedades que tienen éxito son las sociedades que saben, como las personas, que saben capitalizar de sus errores. Capitalizan sus errores. Es decir, se preguntan ¿por qué pasó esto? ¿Por qué nos sucedió? Para que no vuelva a suceder. En estados que fracasan, las sociedades no pueden tener éxito, las personas no pueden tener éxito, las empresas no pueden tener éxito. El punto es que no somos eficientes y esta es una de las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y déjenme decirle que este proyecto es la concreción de un acuerdo de todo el Consejo de Estado, de la Presidencia de la República. Dicho sea de paso, el actual presidente del Consejo de Ministros promovió también junto con nosotros esta iniciativa en una última declaración de la última sesión del Consejo de Estado, de la presidenta del Congreso, como digo, el presidente de la República, el Contralor, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta la fiscal, la presidenta del Tribunal Constitucional, es decir, fue unánime, porque advertimos la importancia del Consejo de Estado. Pero también no podemos dejar de mencionar algo que el tribunal dijo el año 2018 a propósito de una sentencia. Esa mirada, esa visión de que la división de poderes, que forma parte, digamos, de la identidad del sistema constitucional, en el sentido de que antes era solo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es una mirada, digamos, añosa, antigua, porque hoy día se reconoce
que el poder se divide en competencias, en funciones, en responsabilidades. Así, por ejemplo, la Contraloría tiene competencias y como consecuencia de eso tiene también una parte del poder. No es una invención de la Defensoría, ni de la Contraloría, ni del Poder Judicial, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, el poder es uno solo, que está dividido en compartimentos, como por ejemplo el poder que tiene la Fiscalía, que no forma parte de los tres poderes clásicos y sin embargo tiene poder, o la propia Contraloría, o el propio Tribunal Constitucional. Es decir, la división de poderes no es solo la clásica división de los tres poderes del Estado que todos conocemos. Entonces, estos poderes se reúnen en ese Consejo de Estado también para algo muy importante, no solamente para garantizar la buena marcha de la administración, para garantizar la eficiencia, sino también para dar una señal al país, que el poder es limitado, que el poder se controla, que el elemento de identidad en un sistema constitucional es que el poder tiene fronteras, tiene límites. Y esa es otra razón por la cual debe existir un Consejo de Estado. Se muestra al país de que el Estado no es solo una institución, no es solo el legislativo, no es solo el ejecutivo, son los poderes políticos, pero no son todo el poder. Y esta es otra de las razones por las que consideramos fundamental que se apruebe esta norma que regule este espacio de coordinación. Porque es cierto que la política tiene una faz, digamos, adversarial, tiene una faz confrontacional, y es normal, eso es correcto, porque hay distintas posiciones políticas. Pero eso para nada invalida o elimina el mandato de cooperación, el mandato de colaboración y sobre todo el de contrapesos. Entonces, esto es el Consejo de Estado y muy rápidamente quisiera, señora Presidenta, que me permita mencionar quiénes están y cuáles serían esas funciones que cumple el Consejo de Estado, quiénes forman este Consejo de Estado. Obviamente el Presidente de la República, que lo preside, el presidente, perdón, en este caso la Presidenta del Congreso, la Presidenta del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Defensor o Defensora del Pueblo, la Presidenta del Tribunal Constitucional, el Contralor o la Contralora y la Presidenta de la Junta Nacional de Justicia. La norma ha considerado una Secretaría Técnica a cargo de cualquiera de las instituciones que he mencionado. Se ha establecido la conveniencia de que se convoque mensualmente con el propósito de materializar todas estas funciones o competencias que he señalado. Se ha planteado la posibilidad de que haya sesiones virtuales o presenciales o mixtas. Se ha establecido la necesidad de que se lleven actas, y aquí me detengo un segundo, fue un acuerdo del Consejo de Estado que se lleven actas. Y yo he pedido esas actas. He pedido esas actas porque era importante que el país conozca lo que se acordó en esas sesiones. Sin embargo, se nos ha informado que esas actas no existen. Es decir, las sesiones habrían sido informales, me refiero en el caso del periodo del señor Vizcarra. Por eso ahora estamos poniendo expresamente en el proyecto de ley que se deben llevar actas y además se tienen que publicar. Este consejo podría pertenecer a cualquiera de los pliegos, pero nuestra opción es porque pertenezca a la presidencia del Consejo de Ministros. Y en suma, señores congresistas, señora Presidenta, esta es muy rápidamente esta es la propuesta de la Defensoría del Pueblo para regular este espacio de coordinación, esta instancia de cooperación entre poderes del Estado. Muchas gracias.